consejo, se han alejado del temor de Dios, se han alejado aún en estos tiempos de la palabra de Dios. Podemos decir que nos hemos alejado de la casa de Dios, pero es cierto, no podemos hacerlo, pero no es impedimento para alejarnos de esa relación que debemos tener en nuestra vida diaria, y una relación pues muy personal con nuestro Dios. Por naturaleza el ser humano nace siendo pecador, lo dice la palabra de Dios, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y por lo tanto vienen consecuencias derivadas de esa caída del ser humano. Y vemos, hermanos, cómo los delitos se han incrementado en nuestra sociedad, no solamente en nuestro estado, en nuestra ciudad, sino alrededor del mundo. Y tenemos que entender que nadie orilla al ser humano, al hombre, a delinquir, sino que es llevado por sus decisiones, es llevado quizá por sus necesidades. Podemos creer y pensar que algunos por necesidad están delinquiendo, pero sabemos, hermanos, que hay otras opciones antes de tomar una decisión como esa. El mismo hombre decide por cuál camino quiere caminar, quiere transitar, y ya sea que seamos influenciados, ya sea que hemos sido mal educados, que no hemos tenido los principios, que no hemos tenido el ejemplo correcto, pero eso no es excusa, porque aún teniendo la mejor educación, haber estado en las mejores escuelas, haber tenido los mejores padres, haber no padecido ninguna necesidad, pues el ser humano siempre va a tomar la decisión que él decida, sea correcta o no lo sea. Pero parece ser, hermanos, que en estos últimos tiempos la maldad, como dice la palabra de Dios y como lo vemos diariamente, se ha incrementado, y la Escritura nos dice que como en los días de Noé, cosa, hermanos, que no debe de sorprendernos, porque es lo mismo que la palabra de Dios constantemente nos está alertando, nos está advirtiendo, ya que la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está cerca, ya que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, y estamos viendo señales por todas partes, pero esto, hermanos, es parte de lo que tenemos que tener en nuestro diario vivir. Mucha población cristiana o mucho cristiano en estos tiempos que profesa ir a una iglesia, congregarse. Déjeme decirle que aquellos que tienen realmente la convicción de estar reunidos, la convicción sobre la doctrina en la cual ha creído, estamos siendo atacados más que nunca por el enemigo, más que en otros tiempos, más que en otros momentos. Hay muchas situaciones, muchos momentos en los cuales el cristiano está siendo atacado, y podemos ver ejemplos y conocemos personas, conocemos hermanos que han caído, otros siguen luchando, siguen en la batalla, siguen en la lucha, y gracias a Dios han permanecido fieles, y hemos permanecido fieles. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que al estar en esta sociedad, al estar manteniéndonos fieles al Señor, vamos a recibir infinidad de ataques por parte del enemigo, y es por eso que necesitamos como cristianos mantenernos firmes y tomar la decisión por convicción sobre qué lado debemos, hermanos, inclinarnos. Vimos en la lectura de Jueces capítulo 13, quise que hiciéramos la lectura primeramente para saber que vamos a hablar de un personaje interesante como lo fue Sansón, un hombre que fue elegido por Dios desde su nacimiento, antes de su nacimiento, un hombre que fue elegido por Dios para ser un instrumento en sus manos, un hombre del cual Dios delineó la manera como él debía de vivir. Si ustedes recuerdan y si pusimos atención a la lectura que hicimos, Dios fue muy claro y dijo la manera como Sansón debería nacer, la manera como iba a crecer, la manera como iba a ser educado, porque, hermanos, Dios tenía un plan perfecto para Sansón. Él nació en un lugar, digamos así, donde se temía a Dios, en un lugar donde se conocía a Jehová, pero a pesar de eso, a pesar de tener a sus padres, llegó a tener un final que ninguno de nosotros desearíamos. Mire, acompáñeme por favor a Jueces capítulo 16 y vamos a ver cómo termina la vida de Sansón. Pudiéramos pensar que Sansón tuvo una vida muy complicada, una vida muy difícil, y por eso tuvo este final tan trágico, pero vamos a ver en esta mañana, vamos a tratar de desarrollar cómo llegó Sansón
a este final tan trágico. Capítulo 16, versículo 23 al 31. Vamos a hacer alternadamente la lectura. Comienzo con el verso 23, ustedes el 24 y nos unimos al final. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por los dos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel por 20 años. Pues Sansón, hermanos, como ya sabemos, tuvo un final muy difícil, tuvo un final muy trágico, pero ¿qué llevó a Sansón, hermanos, a terminar de esta manera? Quiero compartir en esta mañana cómo evitar, hermanos, el poder caer en manos del enemigo, cómo evitar caer, ser presa de aquello que está atentando contra nuestra vida, contra nuestra área espiritual y contra una ruina en todo lo que pudiéramos hacer. Acompáñeme por favor para ver en primer lugar en Jueces capítulo 14, algo de lo cual vivió Sansón. Recuerde que Sansón fue un hombre escogido por Dios. Recuerde que Sansón fue un hombre que era instrumento de Dios, en el cual Dios estipuló, estableció cómo debía ser educado, cómo debía ser criado, cómo debía vestir, qué debía hacer, qué no debía hacer, con quién tenía que juntarse, con quién no. Y podemos ver entonces que la vida de Sansón, voy a decirlo de esta manera, pues ya estaba dictada. No podía él hacer nada que estaba fuera de lo que Dios ya había establecido, porque le iba a ir mal seguramente. Jueces capítulo 14, vamos a leer versículo 1 y versículo 2 por favor. Acompáñeme con su vista. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Encontramos, hermanos, en primer lugar, algo que tenemos que evitar para caer en manos del enemigo, para caer en las tentaciones, es evitar ser atraído por las cosas que el mundo nos está ofreciendo. Si nos fijamos en el versículo 1 del capítulo 14, dice que Sansón descendió a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre, y regresó a su casa y le dijo a su madre: he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Pero no solamente se quedó en observar a aquella mujer, no solamente se limitó a decirle a sus padres que había visto una mujer,
que era filistea, sino que termina diciendo el versículo 2: os ruego que me la toméis por mujer. Y una de las cosas, hermanos, que Dios había establecido para Sansón era que no debía tomar mujer que fuera de los filisteos o de los cananeos o de otra tribu que no fuera Israel. Y algo que podemos hacer, hermanos, en estos tiempos es evitar ser atraído por las cosas del mundo. Creo que usted y yo sabemos aquello que nos gusta, aquello que nos atrae, aquello que nos es atractivo, aquello que nos da satisfacción, aquello que nos permite el sentirnos bien. Y quiero decir que el pecado, creo que ninguna de sus expresiones va a ser algo horrendo a nuestro punto de vista, horrendo a nuestra mirada, sino que siempre va a ser algo atractivo. Y es por eso entonces que Sansón, al descender a esta ciudad, a este lugar, al ver a la mujer, simplemente sus ojos la codiciaron, sus ojos la vieron, sus ojos desearon el tomarla por mujer. Y es por eso que regresa con sus padres y le dice: ahora papá, quiero casarme, pero quiero casarme con una mujer que es filistea. Quiero casarme con una mujer que no es de las hijas de Dios. Quiero casarme con una mujer que acabo de ver en aquel lugar. Y quiero que ustedes me ayuden para tomarla por mujer. Tenemos, hermanos, que evitar ser presa de aquello que el mundo nos ofrece. Tenemos que evitar ser atraído por las cosas del mundo. Hay una advertencia, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 2. Acompáñenme rápidamente, y es una porción que la conocemos muy bien, que la hemos leído, que la hemos escuchado, y dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y termina diciendo el versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya sabíamos, hermanos, que estamos en este mundo. Ya sabemos que el mundo quiere atraernos con todo lo que ofrece. Ya sabemos que hay cosas que el mundo tiene que para nosotros son atractivas y nos gusta hacer o nos gusta practicar, pero es ahí donde vuelvo a lo que decía en un principio. Nosotros tenemos que tomar la decisión si seguir en las convicciones, si seguir en la educación que se nos fue dado en los principios, o dejar eso, dejar la formación, dejar lo que nuestros padres nos enseñaron, lo que en la iglesia hemos sido enseñados, o bien seguir con nuestras convicciones, porque sabemos, hermanos, que Dios ya ha establecido obras en las cuales usted y yo necesitamos andar. Hay una realidad. Primera de Juan, ahí donde estamos, por favor, capítulo 5. Hay una realidad, hermanos, que no podemos cambiar. La palabra de Dios está para nuestra enseñanza, la palabra de Dios está para nuestro crecimiento, para nuestra exhortación, para nuestro ánimo. Y en Primera de Juan, capítulo 5, acompáñame a leer, por favor, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Vamos a dar lectura unidos, hermanos. Dice el versículo 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Se lo repito nuevamente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Le quiero hacer una pregunta: ¿usted es hijo de Dios? Entonces usted, como dice el versículo 19, es de Dios. Y si tenemos la convicción, y si tenemos la seguridad, y si creemos que somos de Dios, entonces también, hermano, necesitamos creer la segunda parte. Porque de repente nos da la idea de creer solamente algo de la palabra de Dios, pero dudar de otra cosa de la palabra de Dios. Y Juan aquí nos dice: sabemos que somos de Dios, pero también tenemos que tomar en cuenta, versículo 19, la segunda parte, que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nada, hermanos, de lo que puede ofrecernos el mundo, créame que va a tener un beneficio espiritual en nuestra vida. No va a beneficiar a lo mejor nuestro crecimiento espiritual, no va a beneficiar a lo mejor aquello que anhelamos en los planes, no va a beneficiar a lo mejor en nuestra devoción con Dios, no va a beneficiar mucho menos a lo mejor en el servicio a Dios.
No podemos pensar, hermanos, que algo que el mundo ofrece pueda tener la etiqueta de algo bueno, porque la palabra de Dios nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero no podemos, hermanos, tampoco elegir entre algo no tan malo de lo que el mundo ofrece, porque en estos tiempos creo que todo lo que el mundo ofrece está corrompido. Alguien decía en una ocasión, bueno, lo que la televisión me ofrece, antes yo podía elegir entre algo bueno, entre algo malo y algo que no era tan malo. Y si ustedes se fijan ahorita los canales de televisión o los canales de series, de películas, siempre al principio ponen la clasificación de lo que vamos a ver. Y si nos damos cuenta, muchos de los programas nos dice que es clasificación para adolescentes y adultos. Y aún podemos decir, bueno, vamos a ver caricaturas, pero aún hay caricaturas que a lo mejor no son las más correctas también para ver. Por eso la Escritura no se equivoca. En este versículo 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso, hermano, tenemos que entender que necesitamos evitar ser atraído por las cosas del mundo, por más atractivas que sean, por más bonitas que se vean. Sabemos, hermanos, que no puede ver algo bueno, que no puede ver algo edificante de lo que el mundo nos esté ofreciendo. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Él fue a aquella ciudad, él fue a aquel lugar, vio a las mujeres, se enamoró de una, le echó el ojo y fue con sus padres y le dijo: papás, quiero casarme y quiero que me tomen a esta mujer, porque quiero casarme con ella. Y Sansón hizo lo que a lo mejor muchos jóvenes cristianos hacen. ¿Y qué es lo que hacen los jóvenes cristianos? Señor, ya le eché el ojo, ahora tú échame la bendición. Y creo, hermanos, que estamos actuando al revés. Necesitamos primero pedir la dirección de Dios para luego entonces echarle el ojo a alguien más. Usted puede pensar, bueno, pastor, pero a lo mejor no tengo a mi alrededor quien me aconseje en esta área. Bueno, a lo mejor no tengo la confianza para preguntarle a alguien. Pero déjeme decirle que si hay alguien en quien se puede usted comunicar y quien le puede aconsejar y que le puede guiar. Y ese alguien, hermanos, es nuestro Dios. No olvidemos, hermanos, que tenemos al mayor consejero en nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Uno de los nombres de Él es Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Regresemos, por favor, a Jueces capítulo 14. Entonces, ¿cómo evitar, hermanos, ser presa del enemigo, ser presa de aquello que está tentando con nuestra área espiritual? En primer lugar, necesito evitar ser atraído por las cosas del mundo. Jueces capítulo 14, vamos a leer el versículo 17. Jueces capítulo 14, verso 17. ¿Estamos ahí? Vamos a leer el verso 17, hermanos unidos. Dice la palabra de Dios: y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Nuevamente dice: y ella lloró en presencia de él. ¿Cuántos días dice? Los 7 días que ellos tuvieron banquete. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, pues Sansón conoce a esta mujer. ¿Quién era esta mujer? Aquella con la cual se había casado, aquella con la cual estaba empecinado. Y dice que cuando se casaron, durante 7 días hubo banquete. Dice: mas el 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. ¿De qué estamos hablando? De esos acertijos con los cuales jugaba Sansón. Él jugaba con fuego. Dice una frase que el que juega con fuego tarde que temprano se va a quemar. Y algo, hermanos, que tenemos que aprender de Sansón es evitar ceder a la presión de aquellas personas que no son creyentes. Creo que todos tenemos amistades, conocidos, familiares
que no tienen a Cristo en su corazón. Creo que todos tenemos personas que pueden influenciar nuestra vida. Creo que todos tenemos personas que pueden llevarnos a tomar decisiones incorrectas, y como le compartí hace un momento, quizá la educación que recibimos, quizá la formación bíblica en la cual crecimos, la vamos a hacer a un lado si no tenemos convicciones firmes. Por eso es necesario, hermanos, atender al consejo que nos dice la Escritura en cuanto a la vida de Sansón. Él escuchó las palabras, versículo 17 que leímos. Él escuchó el llanto de esta mujer, le conmovió hasta las entrañas y tomó la decisión entonces de revelarle el secreto. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1 y el versículo 10: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, y dice el proverbista, no consientas. Hay un proverbio más, hermanos, que nos advierte que los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Y tenemos también en la Escritura un libro lleno de sabiduría como es Proverbios, en el capítulo 26, versículo 18 y 19. Por favor, acompáñeme a leer este versículo, en donde Dios, hermanos, pone gran énfasis a no prestar atención, en no escuchar los consejos de aquellas personas que no temen a Dios, en escuchar a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, y que usted y yo podemos ser presa del consejo de ellos, presa de la influencia que ellos están teniendo sobre nosotros. Proverbios 26, versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo unidos. Dice: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Creo que muchos de nosotros hemos caído en alguna broma de algún amigo, y recuerdo a lo mejor, y a lo mejor usted va a recordar también cuando era joven, vigoroso, fuerte, y a lo mejor estaba en la primaria, en la secundaria, que teníamos amigos que nos decían y nos incitaban y nos animaban a hacer cosas que a lo mejor no era lo correcto, pero ahí vamos nosotros a hacerlo. Una de las grandes travesuras a lo mejor que hacíamos todos era ir por la calle en bola con los amigos, y de repente alguien tocaba el timbre de una casa y salíamos todos corriendo, y lo hacíamos de juego. Pero así como esas bromitas, hermanos, aquellas personas que no conocen de Cristo, y cuando nosotros tenemos la necesidad de tomar ciertas decisiones, o cuando nosotros queremos permanecer firmes en nuestras convicciones, va a llegar alguien con presiones para que tomemos una decisión, hermanos, equivocada. Por eso es importante que evitemos ceder a las presiones de aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Sansón fue un hombre que ya había sido elegido por Dios, que iba a ser instrumento de Dios, que Dios sabía la manera como él debía vivir, había dejado los lineamientos, los principios, pero él comenzó a tomar sus propias decisiones alejado de Dios, casándose en primer lugar con una mujer que no era de la nación de Israel, del pueblo de Dios, una filistea, y por lo tanto fue atraído por las cosas del mundo. La segunda decisión que él tomó, pues, es ceder a las presiones de aquellas personas que querían que le revelara el secreto, pues, de su sabiduría. Pero vamos a ver qué sucede en el capítulo 16. Acompáñenme, por favor, para ver cuáles fueron los pasos que llevaron a Sansón a terminar de la manera como ya leímos en un principio. Jueces capítulo 16. Vamos a leer, por favor, versículo 16 y versículo 17. Ahora, ¿qué pasó con Sansón ya en esta parte de la historia? Bueno, se casó con otra mujer. Ya no es la primera, aquella que dio en Timnat. Ahora es otra mujer. A esta mujer la conocemos todos y sabemos que es una mujer llamada Dalila. ¿Qué pasó entonces con Sansón y Dalila? Versículo 16 y verso 17. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Versículo 17, hermanos, por favor. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja,
porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Nuevamente una mujer presionando a Sansón para que les descubriera ahora qué cosa. Aquella mujer fueron los acertijos, pero ahora esta mujer, ¿qué era lo que con qué le estaba presionando? Con que le dijera precisamente cuál era el secreto de toda la fuerza que tenía Sansón. ¿Cómo nos imaginamos a Sansón? ¿Un hombre de esos que van al gimnasio, que cargan pesas? Yo creo que no. Creo que Sansón, hermanos, era un hombre común y corriente. A lo mejor no hacía tanto ejercicio, pero por la vida que llevaba en el campo probablemente tenía buena condición. Pero lo interesante de esto era que él tomaba o tenía fuerza cuando Dios le mandaba hacer cierta tarea. Vemos, hermanos, ahí el propósito por el cual nació Sansón. Era un instrumento de Dios. Y Dalila en muchas ocasiones le comenzó a preguntar cuál era el secreto de esa fuerza que tenía, y pues Sansón le mentía, y cuando Sansón le mentía, pues Dalila se enojaba y le volvía a hacer lo mismo. Pero Dalila tenía un plan para Sansón, y era estar cerca de él para que los filisteos entonces lo tuvieran como prisionero y poder acabar con este hombre que estaba haciendo grandes proezas en nombre de Dios. ¿Qué pasó con Dalila? Versículo 16. Nuevamente Sansón está experimentando la presión de una mujer, de aquella mujer que tenía a su lado. Y le dice el versículo 16: y aconteció que presionándole ella, ¿cuánto dice ahí? Cada día. Creo que a nadie de los que estamos aquí, nadie de los que nos están viendo nos gusta que alguien nos esté presionando, ni diciendo lo que tenemos que hacer, ni dándonos órdenes. Entonces es muy molesto que alguien nos esté insistiendo de esa manera. Imagínense cómo ya se sentía Sansón. Dice que cada día Dalila le estaba presionando. Dice que le estaba importunando también con sus palabras. Versículo 16 dice: su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, Sansón, hermanos, sufrió por aquella mujer, por las palabras de aquella mujer, por el chantaje de aquella mujer. Pero no quedó solamente en las palabras, no solamente quedó en el chantaje. Dice el versículo 16 que su alma quedó reducida a mortal angustia. Ya no sabía qué hacer con Dalila, ya no sabía qué contestarle. A lo mejor ya no sabía qué mentira decirle nuevamente para que no descubriera cuál era la razón y el origen de su fuerza. Y dice el versículo 17: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. En tercer lugar, hermanos, lo que no debemos hacer para no caer en manos del enemigo es nunca descubrir nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no compartamos nuestros sentimientos, no es que no compartamos a lo mejor nuestras emociones, no es que no compartamos nuestros planes, sino lo que voy, hermanos, es que en muchas ocasiones no sabemos discernir sobre a quién tenerle la confianza y a lo mejor contarle aquellas debilidades que hay en nuestras vidas. A lo mejor no tenemos la confianza con alguien de decirle: ¿sabes qué? Estoy batallando con cierto pecado, ora por mí. ¿Sabes qué? Estoy batallando con ciertas tentaciones, ora por mí. Pero cuando descubrimos esas debilidades a gente equivocada, déjenme decirle que esa gente simplemente le hemos descubierto nuestro corazón, le hemos descubierto nuestra alma, y el día de mañana podemos ser presa de ellos y pueden llevarnos a caer, hermanos, en nuestra vida espiritual. Los de alrededor van a tratar de ponernos en charola de plata todo aquello que el mundo nos ofrece, todo aquello que nos gusta,
todo aquello que para nosotros es atractivo. Cuando estamos, hermanos, descubriendo nuestro corazón, descubriendo nuestra alma. Recordemos, hermanos, algo importante: somos presa fácil del enemigo, porque tiene más aliados, hermanos, que le van a ayudar a que nosotros caigamos en nuestra área espiritual. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y qué pasó con Sansón? Pues simplemente, hermanos, él ya sabía cómo debía vivir, él ya sabía las decisiones que debía tomar, pero se dejó llevar por su corazón, se dejó llevar por su pecado, se dejó llevar por lo que el mundo le estaba ofreciendo. Tomó decisiones equivocadas. Sus padres no estuvieron ahí para guiarle. Quizá él ya no escuchó la razón de sus padres. Sansón hizo a un lado el origen y el propósito por el cual Dios le había traído a este mundo. Sansón hizo a un lado el propósito que Dios tenía para él. Sansón hizo a un lado ese mensaje tan importante que debía llevar a la nación en aquel momento, hermanos. Y así como Sansón, usted y yo podemos estar viviendo en estos tiempos sobre mucha presión. Quizá el mundo es muy atractivo para nosotros, o quizá nosotros no hemos tomado las mejores decisiones y le hemos descubierto o revelado a alguien que no debimos hacerlo, nuestro corazón y nuestra alma. Acompáñame por favor allá a Jueces capítulo 16. Hermanos, nunca es tarde para enmendar el camino de justicia, en el camino de santidad que Dios ha preparado. Nunca es tarde para elevar nuestras oraciones a Dios, suplicando de su ayuda, como le decía en un principio. Creo que tenemos al mejor socorro, creo que tenemos a nuestro mejor consejero, creo que tenemos la palabra profética, como dice la Escritura, más segura, aquella que nos va a exhortar, aquella que nos va a corregir, aquella que nos va a guiar para tomar las mejores decisiones. Y nunca es tarde, hermanos, para nuevamente regresar al camino del Señor. Nunca es tarde para extender nuestra mano al cielo y clamar nuevamente a Dios. Nunca es tarde para voltear nuestros ojos y mirar a ese Dios vivo y verdadero, como lo hizo Sansón en aquel momento crucial de su vida. Jueces capítulo 16. Ya Sansón, al revelarle a Dalila el secreto de su fuerza, al decirle que nunca había pasado navaja sobre su cabeza y aquel cabello se lo quitaron, pero todo ese voto nazareo se fue debilitando debido a las malas decisiones que tomó Sansón en su vida. Llegó un momento que cuando le cortan el cabello es hecho un esclavo o es hecho un prisionero. Dice el versículo 26: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, porque Sansón, hermanos, debemos de recordar que lo pusieron en la cárcel, que fue un juguete de los filisteos y que le sacaron los ojos. Ya no era aquel hombre vigoroso, aquel hombre que podía derrotar a los hombres, que podía matar animales. Dice el versículo 27: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Pero llegó un momento crucial en la vida de Sansón, que tomó la decisión nuevamente, hermanos, de regresar a Dios, de buscar a Dios, de clamar a Dios. Aunque en muchas decisiones que él tomó, rehusó el consejo del Señor, se rebeló contra la voluntad de Dios, pero él sabía, hermanos, que necesitaba regresar al origen de su fe, que necesitaba regresar a tomar las mejores decisiones, que necesitaba buscar esa palabra de consuelo y esa ayuda en el momento difícil. Dice el versículo 28, acompáñenme a leerlo, hermanos. Dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón, hermanos, había sido humillado. Sansón ya era un juguete de los filisteos.
Era un prisionero, él ya no tenía la libertad, él ya no tenía con todos los órganos de su cuerpo, sino que ya le habían secado los ojos. Ya no contaba con la libertad. Se había alejado de los principios de Dios. A lo mejor, hermanos, no estamos en esa condición como la de Sansón literalmente, pero probablemente no seamos libres. A lo mejor estamos encadenados a ciertas prácticas de pecado. Quizá estamos siendo encadenados a lo que el mundo nos está ofreciendo. Quizá no podemos decir que tenemos todo nuestro cuerpo completo para el servicio a Dios, porque le hemos entregado a lo mejor solo una parte al Señor, pero hay otras que ya las perdimos por completo. A lo mejor no hemos, hermanos, escuchado el consejo de nuestros padres o de aquellos que nos enseñaron o de los líderes espirituales. Pero nunca es tarde, hermanos, para regresar al principio. Nunca es tarde para regresar en búsqueda de Dios. Nunca es tarde para alejarnos de aquello, hermanos, que nos hace daño. Fíjese cómo ruega Sansón en este versículo. Dice el versículo 28: te ruego. Y dice la siguiente expresión: solamente esta vez, para que de una vez se tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Y qué sucedió? Conocemos el final. Dios escuchó la petición de Sansón. Dios escuchó el ruego de Sansón. ¿Por qué lo escuchó, hermanos? Simple y sencillamente porque en Sansón ya estaba arrepentido de todo lo que había hecho en su vida, de todas las malas decisiones que había hecho, que había tomado, por dejarse influenciar, por olvidarse de los principios de Dios, y lo más importante, por revelar y descubrir todo aquello que Dios le había confiado. Versículo 29 dice: asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Sansón se arrepintió? Sí. ¿Sansón clamó a Dios? Sí. ¿Dios lo escuchó? Sí. ¿Dios concedió, vamos a decirlo, su último deseo? Sí. Pero ¿cuál fue el costo? El morir. Por eso le decía en un principio, hermanos, quizá no estamos como Sansón, pero quizá hemos tomado decisiones que no son las más correctas. Quizá nos hemos dejado llevar por lo que el mundo nos ofrece. Quizá hemos escuchado consejos que no convienen. O quizá hemos descubierto aquellas debilidades y que sabemos, hermanos, que el enemigo no descansa. Que el enemigo, como dice la Escritura, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, hermano, necesitamos seguir el consejo de la palabra de Dios. Entender que el propósito por el cual el Señor nos rescató no es para ser un número más en la estadística de salvos, sino que necesitamos, hermanos, entender que somos parte del cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo necesitamos vivir solamente para Él. No nos olvidemos el propósito por el cual el Señor nos rescató. No nos olvidemos el propósito por el cual el Señor nos ha salvado. Y no olvidemos, hermanos, el propósito por el cual aún el Señor, en su bendita misericordia, en su bendita bondad, nos tiene todavía en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque le somos útiles, porque somos ese instrumento que Dios necesita utilizar. Pero hay que despojarnos de todo aquello que estorba y alejarnos de todo aquello que afecte nuestras decisiones en el área espiritual. Vamos a orar. Señor, en esta hora del día le damos las gracias nuevamente por darnos la oportunidad de congregarnos, la oportunidad y libertad de abrir su palabra y de buscar el consejo. Sabemos que su Espíritu Santo
usa su palabra para darnos la enseñanza que cada uno de nosotros esté necesitando. Y la oración en esta mañana es precisamente esa: que su Espíritu Santo nos lleve a poder tomar la decisión en el área en la cual nosotros necesitamos que su palabra actúe de manera correcta, que nos lleve a tomar las mejores decisiones, pero que entendamos que hay un propósito y una razón por la cual usted nos ha salvado. Hay un propósito por el cual nos tiene en esta iglesia. Hay un propósito por el cual nos ha bendecido hasta estos momentos. Y rogamos, Padre eterno, que podamos encontrarlo a la luz de su palabra, a través de la oración, que usted sea nuestro consejero, que usted sea nuestra guía, y que su palabra nos vaya llevando a tomar las decisiones correctas, Padre. Permita que hagamos a un lado todo aquello por lo cual pasó Sansón, y que su vida sea un ejemplo de lo que no debemos hacer, sino que sigamos ese consejo y ese propósito por el cual usted permitió que naciera Sansón: ser ese instrumento, ser santo, ser apartado, porque usted necesitaba usarlo para su obra. Le damos las gracias por permitirnos tomar este tiempo, y le damos las gracias por permitirnos congregarnos a través de este medio, Padre. Le pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues muchas gracias por acompañarnos en este día, un domingo más que nos hemos congregado, un domingo más que estamos aquí en la casa de Dios, pues para llevarle la transmisión del servicio desde la casa de Dios. Y recuerde, hermano, estar pendiente de los anuncios por los grupos de WhatsApp del templo para poder comunicarle lo que estaremos haciendo durante estos días. Estemos pendientes de las noticias que sucedan, a ver si hay oportunidad más adelante de ya poder congregarnos, y le pedimos pues a nuestro Dios que siga ayudándonos y contestando cada una de nuestras necesidades y peticiones. Y como confiamos en ese Dios todopoderoso, como confiamos en ese Dios en el cual creyó Sansón, es el Dios, hermanos, al cual estaremos cantando en esta mañana para despedirnos con el siguiente coro titulado Él es Jehová. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación. Es el Mesías que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Hermanos, estamos despedidos, que el Señor les bendiga, y nos estaremos viendo durante esta semana y en la siguiente predicación.
el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.